Pues Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia y a quien le debemos todos los españoles lo que ha aprobado ayer el Parlamento de Navarra. Dani, bienvenido. Gracias. Enhorabuena. Bueno, yo creo que es el trabajo de muchas personas en general, entre otros todos los que estáis aquí, policía, guardia civil, jueces, fiscales, yo creo que en general la sociedad. Lo único es que a veces pues se nos ocurre una idea feliz y la planteamos y a veces sale bien, otras veces pues nos llevamos un tortazo contra un muro. Y bueno, lo único que espero es que el Congreso de los Diputados piense que Navarra es la punta de lanza. La avanzadilla. La avanzadilla, porque el Congreso tiene mucho peso también y es importante que a nivel nacional esto sea reconocido. Porque esto surge a iniciativa vuestra de Dignidad y Justicia, que enviáis una carta al Parlamento de Navarra, pero no solo al Parlamento de Navarra. No, se ha mandado al Parlamento Vasco, en el cual comparecemos el 15 de abril, y en el Congreso de los Diputados, que aún no hemos obtenido respuesta. Pero bueno, sé que hay buena voluntad, a lo mejor hay que hablar con los portavoces parlamentarios. Lo que a mí más me ha gustado de Navarra ha sido el consenso UPN, PP, PSOE, o sea que han sido la izquierda y la derecha, porque es un reconocimiento que de alguna forma le da mucha fuerza y mucho valor. Porque ¿qué significa? Lo intentaba explicar yo antes. ¿Qué significa? ¿Por qué es algo más que simbólica esta declaración que se ha aprobado ayer en el Parlamento Foral Navarro? Hombre, porque es un derecho a la memoria de todas esas víctimas que aún no tienen los casos resueltos, y sobre todo es una oportunidad de buscar dentro del Código Penal una solución a darles justicia. Existe un artículo en el Código Penal que es el 607 y el bis, el 607 bis, que hablan sobre actos de genocidio y lesa humanidad. Son artículos del Código Penal que llevan muchísimo tiempo aplicándose a causas en el extranjero, pero que nunca hemos llegado a ver con el objetivo claro de que ETA, como organización a gran escala, buscando, amedrantando, amenazando y buscando una limpieza no étnica sino nacional, de grupos nacionales dentro del País Vasco, cumplía todos los requisitos para todo lo que hizo, que entre otras cosas no solo fue el asesinato, sino también los desplazamientos forzosos. Hay que recordar, y que no lo sabrán los televidentes, es que no existe en España un solo juicio por persecución y expulsión forzada de la población. El día 11 de febrero, que es el día que se ha fijado como recuerdo a los desplazamientos internos dentro de lo que es la nación española, es en recuerdo a cuando se aprobaron los principios rectores en la ONU sobre los desplazados internos, que fue el día 11 de febrero. No solamente te tienen que expulsar fuera de tu país, también si eres expulsado dentro de un territorio nacional, se reconoce como expulsión forzosa. Aquí ha habido miles y miles de personas que se han ido al exilio forzoso de su tierra natal. No existe un solo juicio. Y además son gente que no puede votar ni en su tierra, ¿no? Pues ese es 607 bis párrafo 4. Ajá. Y eso está penado en el Código Penal. Y existe, como mínimo, porque siempre podremos decir, no está demostrado, perdón, la tentativa es más que suficiente para enjuiciarlo. Saliéndonos del marco jurídico y yendo a la trascendencia que tiene esto a futuro, ahora ¿cuáles son los pasos? Ojalá el Gobierno, el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios a nivel nacional, además del Parlamento Vasco, sigan la estela que acaba de aprobar el Parlamento Navarro. ¿De qué plazo podríamos estar hablando, Dani? ¿Qué esperanza tenéis vosotros? Bueno, la carta que se mandó al Parlamento Navarro se mandó a la vez que al Parlamento Vasco, se mandó el 10 de enero, si no recuerdo mal, y han pasado 2 meses y el Parlamento Navarro, pues la verdad es que ha respondido rapidísimo y sobre todo con consenso de las principales fuerzas políticas. En el Parlamento Vasco, pues ya veremos lo que pasa. A mí me preocupa el Congreso de los Diputados, que es que ni siquiera hemos recibido respuesta. Bueno, pues desde aquí, precisamente por eso hemos querido que vengas, lo que queremos es animar al Congreso de los Diputados a que escuchen tu voz, a que escuchen lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento Navarro para que sigan esos pasos del Parlamento Navarro. ¿Alguna opinión? Pero cuando has dicho que había buena voluntad en el Congreso de Diputados, hombre, ¿habéis tenido conversaciones? Sí, hemos tenido conversaciones con diferentes grupos, porque vamos haciendo nuestro trabajo de fontanería, lógicamente, y hay voluntad. Hay voluntad, pero yo de momento no he visto ningún papel oficial. ¿Del PP y del PSOE? ¿De ambos? Del PP y del PSOE, bueno, pues sí, de los dos, pero no hay una respuesta oficial y necesitamos
tener, digamos, una comparecencia en comisión para explicarles lo que ellos quieran. Que, al igual que hicimos en Navarra, lo explicamos y no es que convenciéramos, simplemente utilizamos argumentos tan sencillos, fijaros, como que hace 100 años hubo un genocidio en un país, en Armenia, y lógicamente ese genocidio se reconoció como crimen de lesa humanidad dentro del propio Parlamento navarro. Ojo, el Parlamento vasco también lo ha reconocido. Utilizamos las mismas argumentaciones para decir por qué no una declaración institucional del terrorismo casero de aquí nacional. Y utilizamos las argumentaciones jurídicas cuando los expertos jurídicos nos preguntaron el por qué. Otros nos dijeron, ¿por qué no habéis acudido a los tribunales? Y les dijimos, esto está en los tribunales, está en la Audiencia Nacional y se tiene que enjuiciar. Una declaración institucional es una declaración política. Y eso es lo que queremos, un apoyo institucional. Y un cambio en la legislación española para que sea genocidio el atentado terrorista y que por lo tanto todos los atentados etarras... Es que lo triste, Isabel... ¿Para que se puedan aplicar? No, es que ese artículo existe en el Código Penal. Pero entonces no habrían prescrito los casos de toda esta pobre gente que está... Porque no se han reconocido como genocidio, pues eso digo yo. Se han reconocido como terrorismo. Y muchas veces a los jueces les cuesta ver que el derecho internacional es compatible con el derecho nacional. Y que no hay non bis in idem, es decir, que no hay repetición de juicio por los mismos hechos, son derechos independientes. ¿Y no podría afinar el Congreso e incluir esa tipología expresamente de los casos de ETA para que se pueda aplicar con mucha más... Desde luego ayudaría mucho que el Congreso, a través de una proposición no de ley, porque la declaración institucional en el Congreso de los Diputados precisa de la unanimidad, y ya sabemos que Amaiur no va a votar a favor, eso ya lo tenemos con seguridad. Entonces sería una proposición no de ley. Lo que sí queremos y estamos pidiendo, incluso al PP, para que no sean ellos los que capitalicen, ni a UPyD ni a nadie, a todos, que se sumen todos. Yo creo que podríamos lograr que PSOE, PP, Izquierda Unida, UPyD y UPN se sumaran a esa proposición no de ley. No lo sé el resto de partidos. Izquierda Unida. Bueno, ya sería. Es posible. A nivel nacional tiene un comportamiento muy diferente. No vale la misma declaración, perdona, no vale la misma declaración del Parlamento de Navarra, que sí que estáis de acuerdo en ella y que además facilita las cosas porque ya está el PSOE, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, trasladarla al Congreso de Diputados... Sí, tal cual. Lo vamos a hacer, no vamos a cambiar ni una sola coma. Es que y son 3 párrafos. Mucho, claro. Son 3 párrafos en donde decirles, vuestros compañeros en Navarra han aprobado esto. Eso es fácil. Es muy importante desde un punto de vista político lo que ayer sucedía en el Parlamento de Navarra. Te quiero dar la enhorabuena. Que no lo han recogido casi los medios. Claro, pero es muy importante, una vez que hemos escuchado a Dani, el alcance que tiene, ¿no? Y a mí me parece muy importante desde el punto de vista político el que se haya puesto punto final a ese debate que aparecía de manera recurrente en Navarra sobre si el PSOE quería hacer guiños con la izquierda abertzale, ¿no? Con el abertzalismo, vaya, por decirlo de alguna manera. Me parece muy importante que el PSOE se haya posicionado ahí y también muy importante lo que estás apuntando, y es la magnitud del acuerdo que se puede alcanzar en el Parlamento Nacional o que intuís y en el que se sumaría también Izquierda Unida.